La flota de guerra del Imperio Valoriano cruzó el último portal estelar con la confianza de quien nunca ha conocido la derrota. 500 naves de combate, cada una del tamaño de una ciudad pequeña, emergieron en el sistema solar, con sus armas cargadas y sus escudos al máximo. El comandante supremo Sarketh observaba desde el puente de mando de la nave insignia. Sus 4 ojos analizando las primitivas señales electromagnéticas que emanaban del tercer planeta. Los humanos seguían usando ondas de radio. Patético. Todas las unidades en posición, reportó el oficial táctico Kretos, sus tentáculos deslizándose sobre los controles holográficos. Los sensores confirman que no detectan tecnología de escudos planetarios. Sus satélites artificiales son básicos. Civilización nivel 2 en la escala galáctica. Sarketh emitió un sonido de satisfacción. Habían conquistado 200 mundos en 3 siglos. La Tierra sería el número 201. Una civilización tan primitiva que apenas había salido de su propio planeta. Sus sondas robóticas apenas llegaban a los bordes de su sistema. No representaban ningún desafío. Inicien el protocolo estándar de invasión, ordenó Sarketh. Primero oleada de drones de reconocimiento. Luego bombardeo orbital selectivo de sus centros de poder. Quiero este planeta sometido en menos de 6 horas. 1000 drones del tamaño de automóviles se desplegaron desde las naves principales, acelerando hacia la Tierra. Sus motores de antimateria los impulsaban a velocidades que ninguna nave humana podría igualar. O eso pensaban. Los primeros drones cruzaron la órbita de la Luna cuando sucedió. No hubo advertencia. No hubo señales de alerta. Simplemente dejaron de existir. En un instante, 1000 puntos brillantes en las pantallas de los valorianos se apagaron simultáneamente. «Reporte», exigió Sarketh, sus garras golpeando el reposabrazos de su asiento de comando. «Comandante, los drones fueron destruidos, todos, al mismo tiempo. No detectamos disparos, no hay emisiones de energía, solo desaparecieron. Imposible». Sarketh activó las repeticiones de datos. Los sensores mostraban los drones acercándose a la Tierra y luego nada, como si una mano invisible los hubiera borrado del espacio. Envíen la segunda oleada. 10.000 drones. Máxima dispersión. 10 veces más drones salieron disparados hacia el planeta azul. Esta vez, los valorianos los monitoreaban con cada sensor disponible. Necesitaban saber qué arma estaban usando los humanos. 3 minutos después, los 10.000 drones se desintegraron. Esta vez, los sensores captaron algo. Una brevísima fluctuación en el espacio-tiempo, microsegundos antes de cada destrucción. Era como si el espacio mismo se hubiera retorcido y hubiera aplastado los drones hasta convertirlos en polvo atómico. «Comandante, esto no es posible. Esa tecnología requiere un dominio de la física cuántica que solo 3 razas en la galaxia poseen. Los humanos ni siquiera tienen viajes más rápidos que la luz». Sarketh se puso de pie, su exoesqueleto crujiendo. «Todas las naves, máximo poder a los escudos. Preparen armas principales. Si los humanos quieren guerra, les daremos guerra». Las 500 naves valorianas activaron sus cañones de plasma, cada uno capaz de vitrificar continentes enteros. La energía acumulada habría bastado para destruir una docena de planetas. Nunca tuvieron oportunidad de disparar. Desde la superficie de la Tierra, desde la Luna, desde estaciones orbitales que los sensores valorianos no habían detectado, brotó la luz. No era luz láser, no era plasma, era algo que los valorianos nunca habían visto. Haces de pura energía cuántica que ignoraban los escudos. Atravesaban el espacio a velocidades imposibles y tocaban las naves. En el primer segundo,
100 naves valorianas se partieron por la mitad. En el segundo siguiente, otras 150 explotaron desde dentro. En el tercer segundo, el resto de la flota empezó a desintegrarse, sus cascos de aleación superdensa fundiéndose como cera bajo un soplete. Sarkett apenas tuvo tiempo de ver cómo su flota se convertía en escombros antes de que su propia nave se sacudiera violentamente. Las alarmas aullaban. Los sistemas fallaban uno tras otro. A través del visor principal, vio algo que heló su sangre. Naves humanas emergiendo del espacio oculto, pequeñas y elegantes, rodeando los restos de su flota como depredadores rodeando a su presa. La guerra había terminado antes de comenzar. La sala de operaciones del Comando de Defensa Espacial de la Tierra bullía con actividad controlada. El general Daniel Cooper observaba las pantallas holográficas que mostraban la órbita terrestre, donde los escombros de la flota valoriana flotaban como monumentos a la arrogancia alienígena. 58 segundos. Eso era todo lo que había durado el primer contacto con una civilización extraterrestre hostil. General, los sistemas de detección cuántica están registrando 3 naves valorianas intentando reiniciar sus motores, informó la capitana Lisa Martínez desde su estación. Sus dedos volaban sobre los controles, coordinando las plataformas de defensa orbital que rodeaban el planeta como una red invisible de protección. Desactívenlas, ordenó Cooper con voz tranquila. Protocolo de captura. Necesitamos prisioneros para interrogación. Desde una de las estaciones ocultas en la cara oculta de la Luna, pulsos de energía electromagnética dirigidos golpearon las 3 naves restantes. No las destruyeron, sino que frieron cada circuito, cada sistema, dejándolas completamente inertes. Las naves quedaron flotando, oscuras y silenciosas, mientras drones de abordaje humanos se acercaban. El coronel Kevin Park se acercó al general, su tableta mostrando análisis preliminares de la tecnología alienígena. Señor, es fascinante. Su tecnología es impresionante para estándares del siglo XXI, pero quedaron obsoletos hace 150 años, según nuestros avances. Usan motores de antimateria. Nosotros tenemos reactores de punto cero. Tienen escudos de plasma. Nosotros tenemos campos de distorsión cuántica. Fue como enviar un ejército de la Primera Guerra Mundial contra armamento del siglo XXIII. Cooper asintió, pero su expresión permanecía seria. No subestimen a nadie, coronel. Ganamos esta batalla porque nos sorprendieron tan ocupados, subestimándonos, que no activaron contramedidas. La próxima vez no tendremos esa ventaja. ¿Cree que habrá una próxima vez?, preguntó la doctora Amanda Ross, jefa de xenobiología, quien acababa de entrar a la sala de operaciones. Si este imperio tiene 500 naves para quemar en un ataque de reconocimiento, tienen muchas más en reserva, respondió Cooper. Esta fue solo la avanzada. Cuando no reciban noticias de vuelta, enviarán algo más grande. En las pantallas, las naves de captura humanas se acoplaban a las 3 naves valorianas supervivientes. Los equipos de abordaje, con sus trajes de combate de última generación, entraban por las escotillas forzadas. Las cámaras de sus cascos transmitían imágenes de pasillos oscuros y alienígenas en estados diversos de shock o inconsciencia. Equipos de abordaje reportan múltiples capturas, informó Martínez. Estimamos entre 50 y 70 prisioneros entre las 3 naves. La mayoría están vivos, pero desorientados. Aparentemente sus sistemas internos de gravedad y soporte vital fallaron con el pulso electromagnético. Cooper observó en una pantalla secundaria cómo los equipos médicos preparaban instalaciones de cuarentena. No sabían si los alienígenas portaban patógenos peligrosos, aunque los escaneos preliminares sugerían que su biología era suficientemente diferente como para que enfermedades cruzadas fueran improbables.
General, llamó el comandante Christopher Lee desde la estación de comunicaciones. Estamos interceptando transmisiones encriptadas desde los restos de la nave insignia. Parece ser una baliza de emergencia. Está transmitiendo hacia el espacio profundo, fuera del sistema solar. ¿Pueden rastrear el destino? Trabajando en ello, señor. Su encriptación es sofisticada, pero no imposible. Dame 15 minutos. Cooper se volvió hacia la oficial de inteligencia, teniente Nicole Adams. Necesito que coordines con Xenolingüística, y quiero que empiecen a trabajar en descifrar su lenguaje inmediatamente. Cuando esos prisioneros despierten, necesitamos poder comunicarnos. Adams asintió y comenzó a hacer llamadas. A través de las ventanas de la sala de operaciones, Cooper podía ver la Tierra brillando en azul y blanco contra el negro del espacio. Desde aquí, en la estación orbital Kennedy, el planeta parecía tan pacífico. Nadie en la superficie sabía aún que la humanidad acababa de ganar su primera guerra interestelar. Eso cambiaría pronto. Los gobiernos mundiales ya estaban siendo notificados. En pocas horas, la noticia estaría en todos los medios. La humanidad ya no estaba sola en el universo. Y ese universo había resultado ser hostil. Pero también habían aprendido algo crucial. La humanidad estaba preparada. Los últimos 200 años de desarrollo tecnológico acelerado, desde que los científicos habían logrado entender y manipular las leyes fundamentales de la física cuántica, habían dado frutos. Las inversiones masivas en defensa espacial, o los avances en inteligencia artificial, la red de sensores que cubría todo el sistema solar. Todo había funcionado exactamente como se había planeado. General, desciframos el destino de la transmisión, anunció Lee. Se dirige a un sistema estelar a 42 años luz de distancia. Las coordenadas coinciden con un cúmulo estelar denso. Probablemente su mundo natal o una base importante. ¿Cuánto tardaría en llegar el mensaje? A la velocidad de la luz convencional, 42 años. Pero señor, detectamos anomalías en la señal. Están usando algún tipo de transmisión cuántica entrelazada. El mensaje podría llegar casi instantáneamente. Cooper sintió un escalofrío. Comunicación instantánea a través de años luz. Eso significaba que quien estuviera al mando del Imperio Valoriano ya sabía que su flota había sido destruida. La guerra apenas comenzaba. En el mundo de Valoria Prime, a 42 años luz de la Tierra, el Alto Consejo Imperial se reunió en sesión de emergencia. La sala del trono, tallada en cristal negro volcánico y decorada con trofeos de 200 mundos conquistados, nunca había visto tal conmoción. El emperador Vormal, cuyo reinado había durado 3 siglos, observaba la proyección holográfica con todos sus ojos muy abiertos. La transmisión de emergencia de Sarket se reproducía en bucle. 58 segundos de masacre. 500 naves de guerra. La flota de conquista del sector norte al completo. Aniquilada antes de poder siquiera comprender contra qué luchaban. Es imposible, siseó el gran almirante Borket, su exoesqueleto tiñéndose de rojo por la agitación. Los informes de reconocimiento eran claros. Los humanos son primitivos. Tecnología de combustión química para sus naves. Ondas electromagnéticas para comunicación. No tienen colonias fuera de su mundo natal. Los informes estaban equivocados, dijo fríamente la consejera de inteligencia Sarah, sus tentáculos enroscándose en patrones de preocupación. O los humanos nos engañaron deliberadamente. Analicen las grabaciones. Esas armas, nunca hemos visto nada igual. Ignoraron completamente nuestros escudos. La energía atravesó las defensas como si no existieran. El emperador golpeó su cetro contra el suelo, exigiendo silencio. ¿Cuántas flotas tenemos disponibles para un contraataque inmediato?
Majestad. La flota del sector sur tiene 400 naves. La flota de defensa central tiene 350. Podríamos reunir 1200 naves en 2 ciclos de rotación planetaria, respondió Borked. 1200 naves contra un enemigo que destruyó 500 en menos de un minuto, murmuró Sara. Majestad, sugiero cautela. Necesitamos más información antes de comprometer más recursos. La cautela es para los débiles, rugió el emperador. El imperio valoriano no ha sido humillado de esta manera en 5000 años. Si permitimos que esta afrenta quede sin respuesta, cada raza menor en la galaxia pensará que pueden desafiarnos. Número. Reuniremos la flota más grande que hayamos ensamblado jamás. 2000 naves. 3000. Borraremos a los humanos de la existencia. En una esquina de la sala, el estratega principal Kranos observaba en silencio. Era el más anciano del consejo. Había servido bajo 3 emperadores y había planeado la conquista de 150 mundos. Su mente táctica, afinada por siglos de guerra, veía algo que los demás no querían ver. Los humanos no habían simplemente derrotado la flota de Sarkhet. La habían aniquilado con una facilidad aterradora. No había sido una batalla. Había sido una ejecución. Y eso sugería algo horrible. Los humanos no habían usado toda su fuerza. Habían usado exactamente lo necesario, ni más ni menos. Lo cual significaba que tenían mucho más en reserva. Majestad, habló Kranos con su voz rasposa de anciano. Permítame sugerir un enfoque diferente. Enviemos una delegación diplomática. Ofrezcamos paz. Estudiemos a este enemigo antes de comprometernos a una guerra total. El emperador lo miró con desprecio. ¿Cobardía, Kranos? No esperaba eso de ti. No es cobardía, Majestad. Es supervivencia. En todos mis siglos de servicio, he aprendido a reconocer cuando enfrentamos algo verdaderamente peligroso. Los humanos escondieron su verdadero poder. Nos dejaron acercarnos. Nos estudiaron. Y cuando atacamos, respondieron con precisión quirúrgica. Eso no es la conducta de primitivos asustados. Es la conducta de depredadores experimentados. El silencio llenó la sala. Varios consejeros miraban a Kranos con una mezcla de respeto y miedo. Otros lo veían con ira apenas contenida. El emperador finalmente habló. Tu consejo es notado, Kranos, pero rechazado. Preparen las flotas. En 5 ciclos planetarios, lanzaremos el ataque más devastador en la historia del imperio. Los humanos aprenderán que desafiar a Valoria solo trae extinción. Kranos se inclinó y se retiró. Pero en su mente antigua ya estaba haciendo planes. Planes de contingencia. Planes de supervivencia. Porque algo le decía que el imperio valoriano acababa de cometer el error más grande de su larga historia. Mientras tanto, en órbita terrestre, los equipos de interrogación humanos habían logrado un avance. Usando inteligencia artificial avanzada y muestras de las transmisiones interceptadas, habían comenzado a descifrar el lenguaje valoriano. No era perfecto, pero era suficiente para comunicación básica. El comandante Sarkhet despertó en una celda blanca y estéril. Sus heridas habían sido tratadas. Su exoesqueleto reparado. Estaba vivo, lo cual era más de lo que esperaba después de ver su nave desintegrarse a su alrededor. Se incorporó lentamente y vio a un humano al otro lado de una barrera transparente. El general Cooper lo observaba con expresión neutral. A través de un traductor automático, habló. Comandante Sarkhet, soy el general Daniel Cooper, del Comando de Defensa Espacial de la Tierra. Tiene información que necesitamos. ¿Cuántas naves más enviará su imperio? Sarkhet emitió un sonido que el traductor interpretó como risa amarga. Miles. Decenas de miles si es necesario.
Has firmado la sentencia de muerte de tu especie, humano. Cooper asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Eso pensaba. Bien, entonces tenemos tiempo para prepararnos adecuadamente. Comandante, no voy a ser honesto con usted. No queremos esta guerra. Pero si su imperio insiste en ella, la terminaremos, de una manera u otra. Tu arrogancia es asombrosa para una raza tan primitiva, escupió Sarkett. ¿Primitiva? Cooper sonrió sin humor. Comandante, su tecnología está 200 años atrasada comparada con la nuestra. Sus naves usan principios que nosotros abandonamos cuando descubrimos cómo manipular el espacio-tiempo cuántico. Su imperio ha estado conquistando civilizaciones que nunca tuvieron oportunidad de desarrollarse, porque ustedes las aplastaban cuando apenas alcanzaban el vuelo espacial. ¿Pero nosotros? Nosotros tuvimos tiempo, tuvimos paz, y usamos ese tiempo sabiamente. En las siguientes semanas, mientras el Imperio Valoriano reunía su armada masiva, los humanos no permanecieron ociosos. Las fábricas orbitales trabajaban sin descanso, produciendo más naves, más armas, más defensas. La red de sensores cuánticos se expandía, alcanzando más profundo en el espacio, detectando cualquier anomalía. Y en laboratorios secretos en todo el sistema solar, científicos trabajaban en algo nuevo. Algo que haría que las armas que habían destruido la primera flota valoriana parecieran juguetes. La humanidad se estaba preparando para la guerra. Y esta vez, no habría sorpresas. La segunda flota valoriana era un espectáculo impresionante. 3.000 naves de guerra, desde destructores del tamaño de rascacielos hasta acorazados que podían albergar ciudades enteras. Cada nave estaba equipada con las mejores armas del imperio, escudos mejorados y contramedidas diseñadas específicamente para contrarrestar lo poco que habían aprendido del primer encuentro. El gran almirante Borket comandaba la flota desde su nave insignia, el Puño de Valoria. Una monstruosidad de metal y poder, que había estado presente en la conquista de 50 mundos. Esta vez no habría errores. Esta vez aplastarían a los humanos con pura fuerza bruta. Todas las unidades reportan listas para el salto cuántico, informó el oficial de navegación. Coordenadas fijadas en el sistema solar humano. Llegaremos en el borde exterior, ni cerca de su octavo planeta, y avanzaremos en formación de martillo. Aplastaremos cualquier defensa que encontremos. Borket observaba las proyecciones tácticas con satisfacción. Habían estudiado cada segundo de las grabaciones del primer encuentro. Habían identificado las posiciones aproximadas de las armas humanas. Esta vez, las golpearían primero, bombardeando desde distancia máxima antes de acercarse al planeta. «Inicien el salto», ordenó. El espacio se retorció y la flota desapareció, solo para reaparecer segundos después en el sistema solar, cerca de la órbita de Neptuno. Los sensores inmediatamente comenzaron a escanear, buscando las defensas humanas. Lo que encontraron los dejó helados. El espacio alrededor de la Tierra no estaba simplemente defendido. Estaba fortificado hasta un nivel que desafiaba la comprensión. Miles de plataformas de armas, cientos de estaciones de combate, docenas de lo que parecían ser fortalezas espaciales del tamaño de lunas pequeñas. Y naves. Tantas naves. Señor, estamos detectando 1.200 firmas de naves de combate humanas. Pero eso no es posible. No tuvieron tiempo de construir tanto desde el primer encuentro. Borket sintió un escalofrío recorrer su exoesqueleto. No las construyeron después del primer encuentro, murmuró. Ya las tenían, las estaban escondiendo. Tenía razón. Durante décadas, la humanidad había estado construyendo en secreto.
Habían ocultado sus verdaderas capacidades, usando tecnología de camuflaje cuántico para hacer que sus instalaciones espaciales parecieran satélites primitivos o basura espacial. Habían dejado que las sondas valorianas vieran solo lo que querían que vieran. Y ahora, con la guerra inevitable, habían quitado el velo. La comandante de la flota humana, la almirante Rachel Green, observaba desde el puente del guardián terrestre, la nave insignia de la Fuerza de Defensa Solar. Era una mujer de 60 años, veterana de las guerras de unificación que habían precedido la era de paz global. Y ahora comandaba la fuerza militar más poderosa que la humanidad había ensamblado jamás. Almirante, la flota valoriana ha completado su entrada al sistema, se reportó el capitán Ryan Mitchell. 3.000 naves, formación de ataque estándar. Están a 8 horas de distancia a velocidad subluminal. 8 horas, repitió Green. Suficiente tiempo para que reconsideren. Abran un canal de comunicación, frecuencia amplia, para que todos los oigan. Momentos después, su voz se transmitía a través del sistema solar, traducida automáticamente al valoriano. Flota del Imperio Valoriano. Habla la almirante Rachel Green de la Fuerza de Defensa Solar de la Tierra. Tienen una oportunidad de retirarse. Abandonen este sistema ahora y consideraremos este incidente cerrado. Continúen su avance y serán destruidos. Esta es su única advertencia. En el puño de Valoria, Vorketh escuchó el mensaje y rugió de furia. La arrogancia de estos primitivos, todas las naves, máxima velocidad de combate, formación de lanza, atravesaremos sus defensas y reduciremos su planeta a cenizas. La flota valoriana aceleró, sus motores de antimateria brillando intensamente mientras se lanzaban hacia el interior del sistema solar. Pasaron la órbita de Urano, y luego Saturno. Los sensores humanos rastreaban cada movimiento. Almirante, están ignorando la advertencia, dijo Mitchell innecesariamente. Green asintió. Muy bien. Activen el perímetro exterior. Muéstrenles lo que construimos durante los últimos 50 años. A lo largo de todo el sistema solar exterior, en miles de puntos estratégicos, estructuras que los valorianos habían ignorado como asteroides o cometas, cobraron vida. Eran generadores de campo, cada uno del tamaño de un estadio, y juntos creaban algo imposible. Una red de distorsión espacial que abarcaba miles de millones de kilómetros cúbicos. La flota valoriana golpeó la red como insectos golpeando una telaraña invisible. El espacio mismo se retorció a su alrededor, desacelerándolos, desviando sus trayectorias, separando su formación. Las naves más pequeñas fueron lanzadas fuera de curso, alejándose de la flota principal. ¿Qué demonios es esto?, gritó Vorketh mientras su nave se sacudía violentamente. Los sistemas de navegación fallaban, que los motores luchaban contra fuerzas invisibles. Es una red de distorsión espacial a escala planetaria, explicó el oficial científico con voz temblorosa. Están manipulando el tejido del espacio-tiempo mismo. La energía requerida para hacer esto es astronómica. Imposible. Nada es imposible, gruñó Vorketh. Todas las naves, máxima potencia a los motores. Disparen las armas principales a los puntos de anclaje de la red. Destruyan esos generadores. Miles de cañones de plasma abrieron fuego, iluminando el espacio con energía suficiente para derretir planetas. Pero los rayos se desviaban, retorcidos por la misma distorsión espacial que los atrapaba. Solo una fracción de los disparos alcanzaba sus objetivos. Y cuando lo hacían, rebotaban inofensivamente en escudos de energía que rodeaban cada generador. Mientras los valorianos luchaban contra la red, las naves humanas se movían. No atacaban todavía.
simplemente se posicionaban, rodeando la flota enemiga en una esfera tridimensional perfecta, esperando. «Señor, hemos perdido 300 naves», reportó un oficial. «La red las dispersó demasiado. Están fuera de formación, vulnerable». Burkett lo sabía. Podía ver en sus pantallas cómo su perfecta formación de ataque se había convertido en un desastre caótico. Las naves estaban esparcidas por millones de kilómetros, incapaces de apoyarse mutuamente, luciendo contra una fuerza que no podían ver ni entender. «Desactiven todos los sistemas no esenciales. Toda la energía a los motores. Tenemos que atravesar esta red». Fue un error. Cuando desviaron energía de los escudos para alimentar los motores, las defensas de las naves se debilitaron. Y los humanos estaban esperando exactamente eso. «Ahora», ordenó la almirante Green con calma. «Desde 1200 naves humanas, desde cientos de plataformas de armas, desde las fortalezas orbitales, brotó el fuego. Pero no era fuego convencional. Eran haces de energía de punto cero, extraída directamente del vacío cuántico. Armas que usaban las mismas fuerzas fundamentales que mantenían unido el universo. Las naves valorianas simplemente dejaron de existir. No explotaban, no se desintegraban. Se convertían en energía pura, sublimándose en un destello de luz que desaparecía en un instante. Cientos de naves borradas de la existencia en los primeros 10 segundos. Cientos más en los siguientes 10. Burkett observaba con horror mientras su flota se evaporaba. Sus mejores naves, sus guerreros más experimentados, todo convertido en luz y nada. «Imposible», susurró. «Esto es imposible». Pero era muy posible. Y la masacre apenas comenzaba. El puño de Valoria se sacudió violentamente cuando un haz de energía rozó sus escudos, vaporizando el 10% de su masa en un instante. Las alarmas aullaban por todos lados. Los sistemas fallaban en cascada. Burkett se aferró a su asiento de comando mientras su orgullosa nave insignia moría a su alrededor. «Todas las naves, retirada inmediata», ordenó, su orgullo finalmente quebrado por la realidad del aniquilamiento. «Salto de emergencia. Coordenadas aleatorias. Solo salgan del sistema». Pero los humanos habían previsto eso también. La red de distorsión espacial que había atrapado la flota valoriana también interfería con sus generadores de salto cuántico. Las naves que intentaron saltar explotaron cuando sus motores sobrecargados colapsaron, creando singularidades temporales que las aplastaron hasta convertirlas en polvo. De 3000 naves, solo 400 lograron romper la red de distorsión y escapar al espacio normal. Pero no encontraron salvación allí. Las naves humanas los perseguían, más rápidas, más ágiles, cazándolos uno por uno. El capitán Brandon Cole comandaba el destructor humano Vindicador, una nave pequeña comparada con los monstruos valorianos, pero infinitamente más avanzada. Su tripulación de 50 trabajaba en perfecta sincronía, una máquina bien aceitada de eficiencia letal. «Objetivo adquirido», reportó el oficial de armas. «Crucero valoriano clase Dominio, escudos al 60%, intentando escapar». «Coincidencia de velocidad», ordenó Cole. «Disparo selectivo. Desactiven sus motores. Lo queremos intacto si es posible». El Vindicador disparó una salva precisa que cortó los motores del crucero valoriano sin destruir el resto de la nave. El crucero quedó flotando, indefenso, mientras drones de abordaje humanos se acercaban. Esta escena se repetía por todo el sistema solar. Los humanos no buscaban exterminio total. Querían prisioneros, información, tecnología. Cada nave capturada era una oportunidad para aprender más sobre el imperio que había cometido el error de atacarlos. De las 400 naves que escaparon la red de distorsión,
300 fueron capturadas o destruidas. Solo 100 lograron llegar al borde del sistema solar y activar sus motores de salto cuántico. Huyendo de vuelta a espacio valoriano, con noticias de la catastrófica derrota. El gran almirante Burkett no estaba entre los sobrevivientes. Su nave insignia había sido de las primeras en caer, convertida en energía por los implacables cañones humanos. Murió sin entender realmente contra qué había estado luchando. En el puente del guardián terrestre, la almirante Green observaba los informes finales con expresión sombría. Habían ganado, de nuevo, pero no se sentía como una victoria. Habían matado a cientos de miles de seres conscientes, tal vez millones. Que fueran invasores no hacía que el peso de esas muertes fuera más fácil de soportar. Informe de bajas, solicitó con voz cansada. Ninguna nave destruida, respondió Mitchell. Daños menores en 17 plataformas de defensa. 3 naves con daños superficiales. 0 muertes. 0 muertes. Los humanos habían aniquilado 2 flotas enemigas, más de 3.500 naves en total, y no habían perdido ni una sola vida. La disparidad tecnológica era tan grande que no había sido una guerra. Había sido una ejecución. ¿Cuántas naves capturamos? 237, almirante. Múltiples clases y tamaños. Estimamos más de 50.000 prisioneros una vez completemos todos los abordajes. Green asintió. Asegúrense de que sean tratados humanamente. Instalaciones médicas, comida apropiada para su biología, condiciones decentes de confinamiento. Que quede claro que no somos como ellos. Sí, almirante. Green se giró hacia la oficial de comunicaciones, teniente Sophie Turner. Te preparen un mensaje para transmisión de largo alcance, dirigido al Imperio Valoriano. Texto siguiente. Han atacado la Tierra 2 veces. 2 veces han sido derrotados. Les ofrecemos una última oportunidad de paz. Establezcan comunicación diplomática, o el próximo ataque lo haremos nosotros. Y no será en nuestro territorio, será en el suyo. El mensaje fue enviado, viajando a través del espacio usando los mismos principios de comunicación cuántica que los valorianos empleaban. Llegaría a Valoria Prime casi instantáneamente. Y con suerte, haría que los valorianos reconsideraran su estrategia. Pero en su corazón, Green sabía que no sería tan simple. Los imperios como Valoria no respondían bien a la derrota. La humillación solo los hacía más peligrosos, más desesperados. Esta guerra estaba lejos de terminar. En tierra, en las ciudades que nunca habían visto el conflicto directamente, la vida continuaba con una mezcla de miedo y asombro. Las noticias de las batallas se transmitían globalmente. La gente veía las grabaciones de naves enormes, siendo reducidas a nada en segundos. Veían la demostración de poder que su civilización había acumulado en secreto. Algunos celebraban, otros temían, pero todos entendían que la humanidad había cruzado un umbral. Ya no eran solo terrícolas, eran una potencia espacial, y el universo había tomado nota. En Valoria Prime, el emperador Vormal observaba el mensaje humano con todos sus ojos inyectados de furia. La sala del trono estaba en silencio absoluto. Nadie se atrevía a hablar después de las noticias devastadoras. 6.500 naves perdidas. 2 flotas completas aniquiladas. El poder militar del imperio reducido a la mitad en cuestión de semanas. Paz, escupió el emperador con veneno en cada sílaba. Nos ofrecen paz después de humillarnos, después de matar a nuestros mejores almirantes y capturar a decenas de miles de nuestros guerreros. La arrogancia de estos humanos no conoce límites. El estratega principal Kranos se adelantó, su antiguo cuerpo moviéndose con dificultad. Majestad, debemos aceptar la realidad.
Los humanos son tecnológicamente superiores en todos los aspectos. No podemos ganar esta guerra con métodos convencionales. Entonces usaremos métodos no convencionales, siseó el emperador. Señaló a la consejera de Ciencias Militares, Draketh. ¿Qué hay del proyecto Abismo? Un silencio incómodo llenó la sala. Varios consejeros intercambiaron miradas de horror. Draketh, una valoriana de edad media con placas de exoesqueleto decoradas con símbolos científicos, habló con voz temblorosa. Majestad, el proyecto Abismo nunca fue diseñado para uso activo. Es un arma de último recurso. De genocidio planetario. Exactamente lo que necesitamos. Explícale al Consejo. Draketh tragó saliva, sus tentáculos retorciéndose nerviosamente. El proyecto Abismo es un dispositivo que colapsa el núcleo de una estrella, provocando una supernova prematura. Fue desarrollado hace siglos como disuasión, nunca con la intención de usarlo realmente. Si lo desplegamos en el sistema solar humano, su estrella explotará. Todo en un radio de varios años luz será incinerado, incluyendo la Tierra y cualquier instalación humana. Perfecto, dijo el emperador con satisfacción oscura. ¿Cuánto tardamos en prepararlo? Majestad, por favor reconsidere, imploró Kranos. Usar tal arma nos convertiría en monstruos. Además, no hay garantía de que los humanos no tengan defensas contra ella. Han demostrado ser capaces de cosas que creíamos imposibles. No tienen defensas contra su propia estrella explotando. Y en cuanto a ser monstruos, prefiero ser un monstruo vivo que una noble víctima muerta. Draketh, ¿cuánto tiempo? Necesitamos 3 ciclos planetarios para preparar el dispositivo y una nave adecuada para transportarlo. Pero, Majestad, debo advertir que hay riesgos. Si los humanos detectan el dispositivo antes de que se active, podrían neutralizarlo o peor. Podrían rastrear su origen y lanzar un contraataque devastador contra Valoria Prime. Ese es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. Procedan con la preparación inmediatamente. Y que sea en absoluto secreto. Ni siquiera nuestros propios comandantes militares deben saber. Es solo el personal esencial del proyecto. Kranos sabía que argumentar más sería inútil. El emperador había tomado su decisión, guiado por el orgullo herido y la sed de venganza. Mientras los demás consejeros salían de la sala del trono, el anciano estratega se quedó atrás. Tenía que actuar. No podía permitir que el imperio cometiera este error final. Pero ¿qué podía hacer un anciano contra la voluntad del emperador? La respuesta vino a él lentamente, dolorosamente. Tendría que traicionar a su propio imperio para salvarlo. 3 días después, en una estación de comunicaciones remota en los bordes del territorio valoriano, Kranos envió un mensaje codificado hacia el espacio humano. Usó encriptación básica, lo suficiente para que los valorianos no pudieran interceptarlo fácilmente, pero no tan compleja que los humanos no pudieran descifrarlo. El mensaje era simple. Advertencia de un arma de destrucción estelar. Coordenadas del proyecto. Tiempo estimado de despliegue. Y una súplica. Detener el dispositivo, pero perdonar al imperio si era posible. No todos los valorianos querían esta guerra. El mensaje llegó a la Tierra 3 días después. Los equipos de inteligencia lo descifraron en cuestión de horas. El general Cooper leyó el contenido con expresión seria y luego convocó una reunión de emergencia del Alto Comando Militar Terrestre. Un arma que puede hacer estallar una estrella, dijo el almirante Gregory Stone, comandante de la flota del sistema exterior. Si esto es real, cambia todo. No podemos defender contra algo así. Si logran acercarse al Sol, aunque sea relativamente cerca, todo lo que hemos construido no importará. ¿Hay alguna manera de verificar
¿Si esta amenaza es real?, preguntó la doctora Helen Park, jefa del Consejo Científico de Defensa. Podemos intentar infiltrar sus instalaciones, sugirió el director de inteligencia, coronel Marcus Lee. Pero tomaría tiempo, y según este mensaje, solo tenemos días antes de que el arma esté lista. Cooper observaba las caras alrededor de la mesa. Científicos, militares u estrategas políticos, todos luciendo tan preocupados como él se sentía. Entonces tenemos que asumir que es real y actuar en consecuencia. ¿Opciones? Ataque preventivo, dijo Stone inmediatamente. Enviamos una fuerza de ataque a las coordenadas proporcionadas. Destruimos el arma antes de que puedan desplegarla. Eso sería un acto de agresión directa en territorio valoriano, objetó la embajadora Caroline West, representante del Consejo de Gobierno Global. Hasta ahora hemos estado defendiéndonos. Si atacamos primero, cambiamos la narrativa. Nos convertimos en los agresores. Con todo respeto, embajadora, la narrativa no importará si el sol explota, respondió Stone secamente. Cooper levantó una mano pidiendo silencio. Ambos tienen razón. Necesitamos neutralizar esta amenaza, pero también debemos hacerlo de una manera que no escalate innecesariamente. Tengo una propuesta. Enviamos una fuerza pequeña pero altamente capaz. Infiltración en lugar de invasión. Y saboteamos el arma desde dentro y salimos antes de que sepan que estuvimos allí. Una operación encubierta en territorio enemigo, murmuró la coronel Diana Foster, comandante de las Fuerzas Especiales Espaciales. Es arriesgado, pero factible. Mi equipo puede hacerlo. ¿Cuántos necesitaría? 10 operativos, una nave de infiltración clase Espectro. Podemos entrar sin ser detectados, neutralizar el objetivo y salir. En y fuera en menos de 12 horas. Cooper asintió. Háganlo. Pero quiero que quede absolutamente claro. Esta es una misión de sabotaje, no de aniquilación. Destruyan el arma, pero minimicen las bajas civiles. No somos como ellos. Mientras la reunión continuaba planeando los detalles, Cooper no podía quitarse de la mente la pregunta de quién había enviado la advertencia. Un valoriano dispuesto a traicionar a su propio imperio para evitar un genocidio. Eso sugería que no todos los valorianos eran enemigos, que había esperanza para una paz eventual. Pero primero, tenían que sobrevivir. La nave de infiltración Sombra Silenciosa era una maravilla de la ingeniería humana. Pequeña, del tamaño de un jet privado, pero equipada con tecnología de camuflaje cuántico que la hacía prácticamente invisible a cualquier sensor conocido. Su tripulación de 10 eran los mejores operativos que la humanidad tenía para ofrecer. El comandante de la misión, Mayor Nathan Cross, revisaba el plan por centésima vez mientras la Sombra Silenciosa viajaba a través del espacio interestelar, a velocidades que habrían hecho estallar cualquier nave valoriana. Usaban un motor de distorsión espacial de última generación que no solo los movía más rápido que la luz, sino que lo hacía sin dejar ningún rastro detectable. Llegada en 2 minutos, anunció la piloto, teniente Kelly Russo. Coordenadas coinciden con la información de inteligencia. Detectando una instalación de investigación orbital alrededor de una luna menor. Guardias mínimos. Parece que están confiando en el secreto para protección. Error fatal, murmuró Cross. Todos, equipos de infiltración. Recordatorio. Entramos silenciosos, encontramos el arma, la saboteamos y salimos. Y sin contacto directo a menos que sea absolutamente necesario. Los 10 operativos se pusieron sus trajes de infiltración, armaduras negras con capacidades de camuflaje óptico y térmico. Cada uno portaba armas de energía silenciosas y herramientas de sabotaje de última generación. La Sombra Silenciosa se deslizó sin ser detectada hacia la instalación valoriana.
Era una estructura modular, quizás 5 veces el tamaño de la Estación Espacial Internacional original de la humanidad, orbitando una luna rocosa sin atmósfera. Los sensores humanos detectaron una guarnición de aproximadamente 200 valorianos, la mayoría científicos e ingenieros, con solo una docena de guardias de seguridad. Encontrando punto de entrada, dijo Russo mientras maniobra la nave alrededor de la instalación. Ahí, compartimiento de aire secundario. Parece estar en mantenimiento. Podemos entrar sin activar alarmas. La sombra silenciosa se acopló silenciosamente al compartimiento. Los operativos salieron en 2 equipos de 5, moviéndose por los pasillos de la instalación valoriana como fantasmas. Sus sistemas de camuflaje los hacían invisibles, y sus botas magnéticas silenciaban cualquier sonido. El sargento Linda Moore lideraba el equipo Alpha, moviéndose a través de los pasillos basándose en los planos de la instalación que habían descargado de los sistemas de la estación. Los valorianos nunca notaron las intrusiones en su red informática. El malware humano era décadas más avanzado que sus contramedidas. Equipo Alpha al núcleo del proyecto, susurró Moore por el comunicador encriptado. Visual del objetivo. A través de una ventana de observación, podían ver el arma. Era un dispositivo relativamente pequeño, del tamaño de un automóvil. Pero los datos robóticos explicaban su funcionamiento. Generadores de antimateria que, cuando activados dentro del núcleo de una estrella, desencadenarían una reacción en cadena catastrófica. Belleza mortal. Equipo Bravo. Mantengan vigilancia en las rutas de escape, ordenó Cross. Equipo Alpha. Procedan con sabotaje. Doctora Chang está con nosotros. La doctora Emily Chang era astrofísica además de operativa de campo. Se acercó al dispositivo, en sus escáneres, analizando cada componente. Es elegante, admitió. Cruel, pero elegante. Si esto llegara al Sol, no habría salvación. Toda vida en el sistema solar tendría quizás 8 minutos de advertencia antes de la incineración total. ¿Puede desactivarlo? Mejor aún, puedo reprogramarlo. Sus dedos volaban sobre su tableta, interfiriendo con los sistemas de control del arma. Voy a introducir un virus que corromperá su núcleo de antimateria. El dispositivo se volverá inerte. Incluso si intentan repararlo, nunca sabrán exactamente qué está mal. Solo que ya no funciona. Trabajó en silencio durante 10 minutos, mientras el resto del equipo montaba guardia. Finalmente asintió. Hecho. El arma es chatarra costosa ahora. Excelente trabajo. Todos, extract. Una alarma aullante cortó sus palabras. Luces rojas parpadearon por toda la instalación. Voces valorianas gritaban en su idioma alienígena. «¡Maldición!», gruñó Cross. «Nos detectaron. Todos. Rutas de escape. Ahora». Los equipos corrieron hacia el punto de extracción. Pero guardias valorianos convergían desde múltiples direcciones. El camuflaje no ayudaba cuando los enemigos sabían que había intrusos y estaban disparando a ciegas. «¡Contacto! ¡Contacto!», gritó Moore mientras un guardia valoriano casi colisionó con ella. Activó su arma de pulso y lo derribó con un disparo no letal al centro de masa. El valoriano cayó inconsciente. Más guardias aparecieron. Los operativos humanos se vieron forzados a disparar, usando la mínima fuerza letal posible, pero defendiéndose efectivamente. Los valorianos estaban sobrepasados. Su entrenamiento militar no era rival para comandos humanos de élite. Sombra silenciosa. Necesitamos extracción inmediata. Llamó Cross mientras corría por un pasillo, esquivando fuego de plasma. En camino, respondió Russo. Pero tenemos compañía. 3 naves de patrulla valorianas están convergiendo en nuestra posición. Tendremos que pelear para salir. Los operativos llegaron al punto de extracción.
pero encontraron el camino bloqueado por una docena de guardias pesadamente armados. Cross maldijo y sacó una granada de pulso electromagnético. «Cubran sus ojos». La granada explotó en un destello cegador, friendo todos los sistemas electrónicos en un radio de 20 metros. Los guardias valorianos cayeron, sus armaduras servomecánicas muriendo repentinamente. Los humanos corrieron sobre ellos hacia la sombra silenciosa. Russo ya tenía la nave desacoplada y lista para partir. «Abróchense, esto va a ser violento». La sombra silenciosa salió de la instalación justo cuando las naves de patrulla valorianas abrían fuego. Los cañones de plasma iluminaron el espacio. Pero la nave humana era demasiado rápida y maniobrable. Russo la piloteaba como una extensión de su propio cuerpo, esquivando, girando, burlando los disparos enemigos. «Preparando salto a velocidad superlumínica», anunció. En 3, 2, 1. El espacio se retorció y la sombra silenciosa desapareció, dejando a las naves de patrulla valorianas disparando al vacío. En menos de un segundo, la nave estaba a años luz de distancia, con rumbo de regreso a la Tierra. Cross se quitó el casco y sonrió. Misión cumplida. El arma está neutralizada. Buen trabajo, equipo. Pero mientras celebraban su éxito, en Valoria Prime, el emperador Vor-Mal recibía noticias de la infiltración con furia incandescente. Los humanos no solo habían detectado su plan más secreto, sino que habían penetrado sus defensas, saboteado el arma y escapado sin perder un solo operativo. «¿Cómo?», rugió, destrozando un pedestal decorativo con sus garras. «¿Cómo llegaron a esa instalación? Estaba oculta, protegida, imposible de encontrar». Nadie tenía respuestas. Nadie excepto Kranos, que observaba desde las sombras con alivio mezclado con terror. Había salvado a ambas civilizaciones de la aniquilación mutua, pero al costo de traicionar a su propio pueblo. Si el emperador descubría su papel, no podía pensar en eso ahora. Lo que importaba es que el camino hacia el genocidio había sido bloqueado. Ahora solo esperaba que tanto humanos como valorianos fueran lo suficientemente sabios para buscar la paz antes de que más sangre se derramara. Pero en su corazón, el anciano estratega sabía que la paz aún estaba muy lejos. Esta guerra apenas comenzaba a revelar sus verdaderas dimensiones. La rabia del emperador Vor-Mal no conocía límites. En los días siguientes a la infiltración humana, ejecutó a una docena de comandantes por incompetencia, reorganizó toda la estructura de inteligencia militar y comenzó a planear algo que el Imperio Valoriano nunca había considerado necesario antes: defensa de su propio territorio. Durante 5000 años, los valorianos habían sido siempre los agresores, los conquistadores. Sus mundos natales nunca habían sido amenazados, porque ninguna civilización había sobrevivido lo suficiente para contraatacar. Pero los humanos eran diferentes. Los humanos no solo sobrevivían, prosperaban, y peor aún, habían demostrado la capacidad y voluntad de llevar la lucha al corazón del territorio valoriano. «Quiero fortificaciones alrededor de Valoria Prime», ordenó el emperador a su recién nombrado alto comandante de defensa, General Tok'Mar. «Quiero campos de minas en los bordes del sistema. Quiero estaciones de combate, plataformas de sensores, todo lo que los humanos usaron contra nosotros, y lo quiero antes de que ellos decidan atacarnos». Tok'Mar, un veterano de 100 campañas de conquista, asintió sombríamente. «Se hará, Majestad. Pero debo advertir que transformar nuestro sistema de un centro de poder ofensivo a una fortaleza defensiva tomará tiempo y recursos enormes. Debilitará nuestras capacidades ofensivas en otros frentes». «Que así sea. Los otros frentes no importan si perdemos nuestro mundo natal».
Mientras los valorianos se apresuraban a fortificar sus defensas, la humanidad tomaba un camino diferente. En lugar de prepararse para invasión, estaban preparándose para diplomacia. Pero una diplomacia respaldada por una fuerza abrumadora. El Consejo de Gobierno Global convocó una sesión extraordinaria. Representantes de todas las naciones de la Tierra, ahora genuinamente unificadas ante la amenaza externa, debatían el próximo paso. Hemos demostrado nuestra superioridad militar, argumentó la embajadora West. Ahora debemos demostrar nuestra superioridad moral. Debemos ofrecer paz nuevamente, pero desde una posición de absoluta fortaleza. ¿Y si rechazan nuevamente?, preguntó el delegado de la Unión Asiática, embajador Li Chen. ¿Cuántas veces debemos ofrecer la otra mejilla? Hasta que acepten, o hasta que no quede ningún valoriano con la capacidad de amenazarnos, respondió West firmemente. Pero preferiría la primera opción. El genocidio, incluso de un enemigo, nos cambiaría fundamentalmente como especie. Nos convertiría en algo que no quiero que seamos. El general Cooper, presente como asesor militar, habló. Tengo una propuesta. En lugar de solo ofrecer paz, demostrémosles exactamente qué pasaría si continúan la guerra. No con amenazas vacías, sino con una demostración de fuerza que no puedan ignorar. ¿Qué tiene en mente, general? Cooper activó una proyección holográfica mostrando el espacio valoriano. Mina Inteligencia ha identificado un sistema deshabitado a 5 años luz de Valoria Prime. Contiene un gigante gaseoso y varias lunas sin vida. Propongo que llevemos allí nuestra flota de demostración y mostrémosles exactamente qué podemos hacer. Destruiremos ese gigante gaseoso completamente. Lo convertiremos en un campo de escombros. Silencio llenó la cámara. Destruir un planeta entero, incluso uno deshabitado, era una declaración de capacidad aterradora. Es extremo, admitió la presidenta del Consejo Global, presidente María Santos. Pero también es inequívoco. No habrá dudas sobre nuestra capacidad de destruir sus mundos si continúan amenazándonos. General, proceda con su plan. Pero que quede claro, esto es disuasión, no amenaza. No buscamos guerra total. 3 semanas después, una flota humana de 100 naves entró en el sistema designado. No entraron furtivamente. Al contrario, transmitieron su llegada abiertamente, invitando a observadores valorianos a presenciar lo que estaba por venir. Y los valorianos observaron. Desde sus estaciones de monitoreo de largo alcance, desde naves espía en los bordes del sistema, y transmitiendo todo de vuelta a Valoria Prime. La almirante Green comandaba la flota desde el guardián terrestre, mirando el gigante gaseoso que flotaba majestuosamente en el espacio. Un planeta del tamaño de Júpiter, bandas de nubes arremolinándose en su atmósfera. Era hermoso a su manera, y estaban a punto de destruirlo. Almirante, todas las unidades en posición, reportó el capitán Mitchell. Arma de fisión planetaria cargada al 100%. El arma de fisión planetaria era el desarrollo más reciente de la ciencia humana. Una aplicación de los principios de manipulación cuántica que permitía inducir una reacción en cadena en el núcleo de un planeta. No era como el arma valoriana que colapsaría una estrella. Esto era más controlado, más preciso, pero igualmente devastador. Transmitan el siguiente mensaje en todas las frecuencias valorianas, ordenó Green. Esta es la fuerza de defensa solar de la Tierra. Lo que están a punto de presenciar es una demostración de nuestra capacidad. Este planeta será destruido completamente en los próximos 10 minutos. Esta misma capacidad puede ser dirigida contra cualquier mundo valoriano si continúan su agresión. Les ofrecemos una última oportunidad. Paz o aniquilación. La elección es suya. Esperaron 3 minutos para dar tiempo a que el mensaje se propagara. Luego Green asintió.
Activen el arma. Desde la nave insignia, un único haz de energía se disparó hacia el gigante gaseoso. No golpeó la superficie, sino que penetró profundamente, alcanzando el núcleo del planeta donde la presión era tan intensa que el hidrógeno se comportaba como metal líquido. Durante un momento, nada pareció suceder. Luego el planeta comenzó a brillar desde dentro. Primero un tenue resplandor, luego más y más brillante. La atmósfera comenzó a agitarse violentamente. Tormentas del tamaño de la Tierra se formaban y desintegraban en segundos. Reacción en cadena iniciada, anunció el oficial científico. El núcleo está alcanzando temperaturas de fusión. En 90 segundos, el planeta se convertirá en una mini estrella que se consumirá a sí misma en cuestión de horas. Y sucedió exactamente como predijeron. El gigante gaseoso explotó desde dentro, pero no en una explosión violenta única. En lugar de eso, se transformó en una esfera de fusión nuclear incandescente, quemando su propia masa a velocidades astronómicas. En 3 horas, un planeta que había existido por miles de millones de años fue reducido a un anillo de escombros y radiación. En Valoria Prime, el emperador y su consejo observaron la demostración en silencio helado. La implicación era inconfundible. Los humanos podían hacer eso a cualquiera de sus mundos coloniales. A Valoria Prime misma, si querían. No podemos ganar esta guerra, dijo finalmente el general Tok'mar, su voz desprovista de emoción. No con métodos convencionales. No con ningún método que conozcamos. Los humanos están siglos adelante de nosotros tecnológicamente. El emperador Bor-Mal permaneció en silencio por largo tiempo. Finalmente habló, y su voz sonaba cansada, antigua. No convoquen a los humanos para negociaciones. Ofrezcan un cese al fuego inmediato, y traigan a Kranos. Necesito su consejo. Fue una admisión de derrota, y todos en la sala lo sabían. Pero también era supervivencia. El orgullo no valía la extinción. Kranos entró a la sala del trono temiendo lo peor. Si el emperador había descubierto su traición, esta sería su última caminata. Pero para su sorpresa, el emperador lo saludó con algo parecido al respeto. Estratega Kranos, tenías razón. Debí haber escuchado tu consejo desde el principio. Ahora necesito tu sabiduría más que nunca. ¿Cómo negociamos paz con un enemigo que puede destruirnos completamente, pero elige no hacerlo? Kranos sintió un peso enorme levantarse de su espíritu. Majestad, negociamos con honestidad. Les ofrecemos lo que quieran dentro de razón. Territorio, reparaciones, garantías de no agresión. Y lo más importante, les mostramos que podemos cambiar. Que el imperio puede evolucionar más allá de la conquista. Evolucionar, repitió el emperador con amargura. 5.000 años de tradición, borrados en semanas. O 5.000 años de preparación para este momento, contrarrestó Kranos suavemente. Majestad, el imperio ha conquistado 200 mundos. ¿Pero qué hemos construido realmente? Hemos creado resentimiento, odio, sociedades oprimidas esperando rebelarse. Los humanos nos ofrecen una oportunidad de construir algo diferente. Una oportunidad de ser recordados como algo más que conquistadores. El emperador consideró esto. Finalmente asintió. Muy bien. Tú liderarás nuestra delegación en las negociaciones de paz. Haz lo mejor que puedas, anciano. El futuro del imperio está en tus garras. 3 meses después, en un espacio neutral entre la Tierra y Valoria Prime, una estación espacial construida específicamente para las negociaciones flotaba en el vacío. Era una estructura modesta pero elegante, construida cooperativamente por humanos y valorianos, como primer símbolo de colaboración.
La delegación humana fue liderada por la embajadora West, acompañada por el general Cooper, científicos y expertos legales. La delegación valoriana fue encabezada por Kranos y con asesores cuidadosamente seleccionados que compartían su visión de paz. Las primeras sesiones fueron tensas, llenas de recriminaciones y desconfianza. Pero lentamente, dolorosamente, comenzó a emerger un entendimiento. Los humanos tenían demandas. Libertad para todos los mundos que los valorianos habían conquistado. Reparaciones para las civilizaciones dañadas. Y más importante, reforma completa del sistema imperial valoriano. No más conquistas. No más esclavitud. Transición a un gobierno consensual. Los valorianos resistieron, especialmente en el punto de la reforma gubernamental. Era un cambio fundamental de todo lo que habían sido. Pero Kranos argumentó apasionadamente ante su propia delegación. Hemos sido conquistadores porque nunca encontramos algo que no pudiéramos conquistar, dijo en una sesión privada. Los humanos nos mostraron que ese tiempo terminó. Ahora tenemos una elección: adaptarnos o extinguirnos. Yo elijo adaptación. Gradualmente, el consenso se formó. Un tratado comenzó a tomar forma, y los valorianos liberarían sus mundos conquistados, permitiéndoles autogobernarse o unirse a una federación voluntaria. El imperio se transformaría en una república, con representación de todas las especies bajo su anterior dominio. Y a cambio, los humanos ofrecerían tecnología, ayuda en la transición y, lo más importante, protección contra otras amenazas galácticas que pudieran existir. Porque, como los humanos habían dejado claro, si los valorianos con su imperio de 5000 años eran tan primitivos comparados con la humanidad, ¿qué otras civilizaciones podrían existir en la galaxia? ¿Qué otras amenazas podrían estar acechando en las estrellas? Fue este miedo compartido, esta comprensión de que el universo era más grande y más peligroso de lo que cualquiera había imaginado, lo que finalmente selló el acuerdo. El Tratado de Paz Sol Valoria fue firmado 6 meses después del primer contacto. Fue transmitido a través de cientos de mundos, visto por trillones de seres. Y marcó el fin de un imperio basado en conquista y el nacimiento de algo nuevo. Una alianza entre especies. Desigual en poder, pero unida en propósito. No todos estaban felices. En la Tierra, algunos argumentaban que los humanos habían sido demasiado generosos, que deberían haber exigido su misión completa. En Valoria, facciones conservadoras se enfurecían por lo que veían como rendición humillante. Pero los líderes de ambos lados sabían que habían evitado algo mucho peor. Habían evitado una guerra de exterminio que habría devastado a ambas civilizaciones. 5 años después del primer contacto, el general Cooper, ahora retirado, visitó Valoria Prime como parte de una delegación cultural. El planeta había cambiado dramáticamente. Las estatuas de conquistadores habían sido removidas, reemplazadas por monumentos a la paz. El Palacio Imperial había sido convertido en sede de la nueva República Valoriana. Kranos, ahora el primer canciller electo, lo recibió calurosamente. El anciano valoriano había prosperado en la nueva era, su sabiduría finalmente apreciada completamente. General Cooper, quien dijo Kranos a través de un traductor ahora perfeccionado. O debería decir, ciudadano Cooper, ¿qué piensa de nuestro nuevo mundo? Cooper miró alrededor de la plaza pública, donde valorianos de todas las clases se mezclaban libremente, donde incluso miembros de especies anteriormente esclavizadas caminaban como iguales. Creo que hicieron algo notable, canciller. Transformaron un imperio de conquista en una sociedad de consenso. No puede haber sido fácil. No lo fue. Y no está completo. Aún hay resistencia, aún hay quienes anhelan los días antiguos.
Pero estamos progresando. Y gracias a su gente, tenemos las herramientas y el conocimiento para construir algo mejor. Fue usted quien hizo posible esto, dijo Cooper en voz baja. Su advertencia sobre el arma estelar salvó incontables vidas en ambos lados. Eso fue más que valentía, fue sabiduría. Kranos emitió un sonido que el traductor interpretó como risa amarga. Eso fue traición contra mi propio imperio. Algunos todavía me llaman así. Pero prefiero ser un traidor vivo en un mundo en paz que un patriota muerto en un mundo en cenizas. Esa noche, Cooper asistió a una ceremonia especial. Era la dedicación de un monumento en el espacio entre la Tierra y Valoria Prime, en las coordenadas exactas donde se habían firmado los tratados de paz. El monumento era simple. Una esfera de cristal conteniendo tierra de ambos mundos, iluminada por luz capturada de ambos soles. La inscripción, en tanto idiomas humanos como valorianos, decía: aquí, dos civilizaciones que se encontraron como enemigos, eligieron convertirse en aliados. Que las generaciones futuras recuerden que la paz siempre es posible, si tenemos el coraje de elegirla. Pero mientras las celebraciones continuaban, Cooper no podía sacudirse una sensación de inquietud. Los humanos habían derrotado al imperio valoriano con facilidad, porque los valorianos estaban tecnológicamente atrasados. Pero ¿qué pasaría cuando encontraran una civilización que no lo estuviera? ¿Qué pasaría cuando encontraran su igual, o peor, su superior? Esa pregunta fue respondida 2 años después, cuando los sensores de largo alcance humanos detectaron algo en los bordes del espacio conocido, señales que no coincidían con ninguna tecnología humana o valoriana. Señales que sugerían algo antiguo, poderoso y posiblemente hostil. La galaxia, resultó, era más grande y más peligrosa de lo que nadie había imaginado. Y la humanidad, junto con sus nuevos aliados valorianos, estaba a punto de descubrir su verdadero lugar en ella. Pero esa es una historia para otro día. Por ahora, 2 civilizaciones que habían estado al borde del aniquilamiento mutuo habían encontrado un camino mejor. Habían elegido paz sobre guerra, colaboración sobre conquista. Y en un universo a menudo cruel e indiferente, esa elección era su propia forma de victoria. Una victoria que ninguna arma podría haber logrado. Una victoria del espíritu sobre el instinto, de la esperanza sobre el miedo. La guerra que había durado menos de 1 año había cambiado todo. Había forzado a ambas civilizaciones a confrontar quiénes eran y quiénes querían ser. Y al final, ambas habían elegido ser algo mejor de lo que habían sido antes. Eso, pensó Cooper mientras observaba las estrellas desde la cubierta de observación de su nave de regreso a la Tierra. Era lo más cerca de un final feliz que una guerra podía tener. No perfecto, no sin cicatrices, pero lleno de posibilidad. Las estrellas brillaban con promesa y peligro en igual medida. Y la humanidad, ya no sola en el cosmos, estaba lista para enfrentar lo que viniera a continuación. No con arrogancia, sino con la sabiduría ganada a través de la guerra y la paz que siguió. El universo era vasto. La humanidad había dado su primer paso en él. Y ese paso, aunque bañado en sangre, había terminado en esperanza. Esperanza para el futuro. Esperanza para todas las civilizaciones que buscan su lugar entre las estrellas. Esperanza de que incluso en la oscuridad del espacio infinito, la luz de la comprensión y la paz puede brillar. Esta era la verdadera victoria. No que la flota valoriana no sobreviviera el primer minuto, sino que ambas civilizaciones sobrevivieran lo suficiente para encontrar un camino mejor. Y en el gran tapiz del cosmos, eso era un logro digno de ser recordado por siempre.